Nuevo bloque de resumen parlamentario y ahora nos encontramos muy bien acompañadas por el senador Pablo Yeldin, representante de la provincia de Tucumán, presidente de la Comisión de Salud. Gracias, senador, por estar. Gracias a Bienvenido, ustedes. senador. Muchas gracias. Bueno, arrancar, senador, por lo que ocurría este mediodía, esta mañana en el Senado, en la Comisión de Acuerdos, con el pase a la firma del pliego de Daniel Scioli como embajador ante Brasil. Sí, bueno, tuvimos la visita del embajador en Brasil. Ustedes saben que por motivo de la emergencia que sufrió el gobierno en los últimos meses, Daniel Scioli dejó la embajada en Brasil, vino a la Argentina, pidió al presidente hacerse cargo durante el tiempo de la emergencia del Ministerio de Producción o Desarrollo Productivo. Y bueno, superado esto, reestructurado el gobierno con la presencia de Sergio Massa, del Ministerio de Economía y los distintos ministerios que se transformaron en secretarías dentro de esta área, vuelve y bueno, otra vez tiene que, que pasar el trámite legislativo que consiste en el acuerdo en la comisión, a partir de la comisión de acuerdo y después pasar por el recinto. Así que bueno, la verdad que la gestión de Daniel Scioli, en este caso en Brasil, ha sido muy exitosa. Todas las provincias reconocemos en él a un gran embajador. Fue un momento muy complicado de relaciones diplomáticas con el Brasil, que en un momento inclusive había llegado a una situación compleja, bueno, por propias características de quién es el presidente del Brasil en este momento. Pero me parece que logró superar ese momento duro y a pesar de la pandemia y a pesar de estas diferencias por ahí ideológicas que tiene nuestro gobierno con el gobierno brasileño en este momento, la verdad que la actividad comercial aumentó, logramos superávit comercial con el Brasil, volvimos a tener en Brasil nuestro principal exportador. La verdad es que me parece que ha sido una gestión muy buena y lo decía hoy él cuando expresaba frente a la comisión un poco cuáles son los objetivos para esta nueva etapa. Creo que hay un futuro muy alentador, no solamente porque puede que haya un cambio político en el país vecino, sino que más allá de eso, los intereses regionales, comerciales, de infraestructura, de energía, de desarrollo para la región, nos hacen socios lógicos con esta enorme potencia que es el Brasil en el mundo. Y bueno, y me parece que lamentamos, la verdad, la ausencia absoluta de la oposición. Ha sido, la verdad, bastante vergonzoso a mi manera de ver. No entiendo cuál es el motivo, pero más allá de eso me parece que ha habido una unanimidad en los que estábamos y vamos a acompañar seguramente la semana que viene su pliego para que pueda volver a Brasil a trabajar por la Argentina y por Brasil. Semana que viene dijo, es probable que haya sesión entonces. Esperamos que sí. Me imagino que más que nada tiene que ver con la posibilidad de conseguir quórum para esto. Senador, lo llevo el trabajo parlamentario relacionado a la salud. En diputados está trabajando, ya tiene dictamen el proyecto de ley de enfermería. Usted es autor de ese proyecto. Si nos puede comentar en qué consiste, cuál es la importancia de esta iniciativa. Es un proyecto de ley de promoción de la enfermería como profesión crítica del sistema de salud. El 70% de los cuidados que recibe un paciente en el sistema de salud son brindados por un enfermero o enfermera. La Argentina tiene un déficit histórico de enfermeros. La verdad que la cantidad de enfermeros que tenemos por cada 10.000 habitantes es la más baja de la región. Y a su vez, el porcentaje de que estos enfermeros son universitarios es también de los más bajos de la región. Solamente el 16% de la fuerza de enfermería en la Argentina es universitaria, más del 60% es terciaria. Y necesitamos una ley que las promocione, porque esto no es casual, es un tema que tiene una larga historia en la Argentina. Definitivamente no hemos jerarquizado esta profesión como se lo merece. Primero, definiendo que es una profesión, que no son auxiliares, que son profesionales. Segundo, pagándoles bien, incentivando su formación continua, jerarquizando la formación. Esta ley prevé, por ejemplo, becas para los estudiantes, ayuda a las unidades formadoras. Se crea un ente en el IDET para el control de los terciarios de enfermería, para que la calidad del terciario vaya en ascenso y sea más fácil el paso de un enfermero terciario al universitario. Hoy muchas universidades le exigen al terciario 1 o 2 años para ponerse a nivel de los otros alumnos. Estas cosas demoran mucho la formación y necesitamos muchos enfermeros. Aparte, la distribución en el país es muy heterogénea. Hay lugares que forman enfermeros y tienen más cantidad, y hay otras provincias que tienen un gran déficit. Así que
la pandemia puso en todo el mundo Te iba a preguntar en eso, escena. clave el trabajo de los enfermeros y las enfermeras en pandemia. Absolutamente. Aparte Se aprobó la ley Silvio, recuerdo. Exactamente, recuerdan, Silvio fue el primer enfermero fallecido Exacto. por COVID durante la pandemia. Los enfermeros en todo el mundo fueron la primera línea de atención y sufrieron muchísimos la enfermedad. Muchos de ellos todavía que no murieron, pero que siguen inclusive con problemas por haber tenido la enfermedad. Con lo cual es una necesidad del sistema sanitario argentino, quizá más acuciante que en otros lugares del mundo, porque como les digo, la Argentina no jerarquizó esta profesión en su justa medida y esta ley viene de alguna manera a remediar eso. Entiendo que ya ha tenido despacho en todas las comisiones, que son salud, educación y presupuesto, va al recinto en diputados y una vez que tenga media sanción, nosotros la estamos esperando acá en la Comisión de Salud para darle el despacho pronto y poder transformarlo en ley. Senador, quería preguntarle por el síndrome de Dravet, que ya tiene dictamen de la Comisión de Salud. Todos pensábamos que entraba a la sesión de la semana pasada, no, desconocemos el motivo porque ya estaba con el tiempo suficiente de dictaminado. Bueno, ¿y de qué se trata? ¿Qué estamos diciendo cuando mencionamos síndrome de Dravet? El síndrome de Dravet es una enfermedad, es una epilepsia refractaria. La epilepsia es una enfermedad que genera convulsiones en los niños, en este caso es una epilepsia que no tiene buen tratamiento. Eso se llama refractaria porque justamente no responde a los tratamientos habituales para la epilepsia. De a un tiempo esta parte mejoró un poco el tratamiento en base al uso del cannabis medicinal. Exacto. Es la enfermedad que hoy más evidencia tiene en donde el cannabis medicinal tiene utilidad. Los chicos, además de convulsiones, tienen un retraso madurativo progresivo, es una enfermedad muy grave, no muy común, pero se calcula 1 cada 20.000 habitantes aproximadamente pueden padecerla. Antes del año, ¿no? Es una enfermedad que ocurre en los niños muy pequeños, empieza a los 4, 5, 6 meses de edad y a partir de ahí las convulsiones y el retraso madurativo se imponen en estos chicos, lamentablemente. En realidad la ley es una ley que pone un día, que es un día internacional que hay para poner esta enfermedad en la agenda, para que la gente la conozca, para hacer esto que estamos haciendo en este momento acá. ¿23 de junio? Y para estimular, sí, para estimular la capacitación en esto, pero también la investigación y ojalá la llegada de tratamientos que sean curativos para esta enfermedad. Como vos decís, es una ley que ya vino de diputados con media sanción. Nosotros le dimos despacho acá por unanimidad en la comisión y bueno, y ahí ya depende del trámite más legislativo para que ponerse de acuerdo qué temas se van a tratar. Pero me imagino que es una ley que no tiene conflicto y que en la próxima sesión podría estar en el temario. ¿Sí? Senador, el día de ayer se le dio dictamen favorable al proyecto de bionanotecnología, otro de los proyectos de carácter productivo que viene en revisión, y se habló mucho acerca de la relación de la bionanotecnología con la salud, la importancia que tiene. ¿Qué nos puede decir al respecto? Claro, Argentina tiene desde hace muchos años una ley de promoción para la biotecnología. Ahora se sumó la nanotecnología también. Era una ley de promoción que había perdido vigencia y ahora la estamos recuperando de alguna manera, ampliándola a la nanotecnología. La verdad que la biotecnología ha tenido una importancia clave, tiene una importancia clave en todo el desarrollo de nuevas moléculas para la medicina, biológicas, vacunas, test diagnósticos, por ejemplo, para el COVID o los test diagnósticos. El otro día tratamos acá la ley de resistencia antimicrobiana. Bueno, hay un test de carbapenemasas que es para estudiar a las bacterias si son o no son resistentes. Todos estos estudios tienen que ver con biotecnología. Es un campo de mucho desarrollo en la Argentina. Nos ha permitido a la Argentina ser de los pocos países del mundo que durante la pandemia produjimos vacunas. Es verdad, no la inventamos nosotros a esas vacunas, eran vacunas ya sean inglesas o rusas, pero se produjeron en parte en la Argentina. Estamos en la fase 1 de y además Argentina hoy está pasando, ayer me contaban de gente del Ministerio de Salud que ya están pasando a fase 2, una vacuna argentina tipo vectorial, tipo parecida a las vacunas también inglesa o rusa que usamos en la Argentina, y que bueno, tenemos toda la expectativa de poder ser, pero la capacidad que tiene el país para hacer esto es bastante única en la región y tiene que ver con Exacto. que ha habido políticas activas de promoción a este tipo de desarrollo, investigación y también lo que se decía ayer en la sesión de senadores, cómo transformamos la investigación en actividad productiva, o sea, en desarrollo productivo para la venta, para la comercialización, para ojalá la exportación de esto y la ganancia de divisas para el país, ¿no? Así que, y ahora se sumó la nanotecnología también, que es estas cosas
que difíciles de entender, pero que son estas cosas microscópicas o muy pequeñitas que también suman a esto, por ejemplo, el desarrollo de barbijos, de ropa, de distintas cosas que se van introduciendo en la vida de todos nosotros y que el país tiene la capacidad de hacerlas. Así que bueno, ayer estuvo el CONICET, estuvo el ministro, estuvo el secretario de Producción, de Mendiguren. La verdad es que me parece que es una cosa importante para la Argentina y bueno, ya tiene media sanción, la oposición quería algunos cambios, se planteó que vamos a acompañar esta en unanimidad como vino y se propondrán modificaciones para otro proyecto. Senador, también preguntarle sobre la modificación. Se están haciendo jornadas por una posible modificación a la Ley de Salud Mental. Bueno, su posición y sabemos un poco, estuvimos hablando sobre... Incluso usted presentó un proyecto, digamos, declarando sí. A ver, la permanencia de esta ley. La Argentina y todos los países del mundo tenemos, y la salud pública del mundo tiene un problema con el tema de la salud mental. Problema, quiero decir, la carga de enfermedad de la salud mental en la salud general representa casi un 25, un 30% de la salud. O sea, es una parte importantísima de los problemas de salud, el tema de la salud mental. Desde ya que el hecho de haber sumado en esta ley que hoy rige en la Argentina toda la problemática del uso de sustancias, de la adicción dentro del problema de salud mental, hace que además tenga un tema de enorme actualidad. Definitivamente la Argentina en su desarrollo del sistema de salud viene mejorando, la ley ha contribuido a eso, la ley que hoy nos rige, que es una ley del 2010, la ley de salud mental dice claramente, aboga por los derechos de los pacientes con enfermedades de salud mental, impidiendo su internación compulsiva, impidiendo determinados excesos que los pacientes víctimas de adicciones, pero también de enfermedades de salud mental a lo largo de la historia han sufrido discriminaciones, separaciones, manicomios, toda esta situación que casi todo el mundo se están revisando. Esta ley justamente abogaba por que las salas de salud mental se integran a los hospitales generales, que los hospitales generales tengan salas de salud mental, parar con los manicomios en su característica de lugares de encierro y transformarlos en lugares de curación. La mayoría de los pacientes con enfermedades de salud mental, aún los adictos, pueden ser tratados en forma ambulatoria, no requieren internaciones obligadas, pero se abrió el debate en los últimos tiempos por algunos casos que fueron más o menos mediáticos de pacientes que, según las familias, querían internarse o las familias querían que se internen, pero como la ley se los impedía. En realidad no es tan así. Cuando uno lee la ley prevé claramente, porque hay veces que el paciente con un problema de salud mental no está en condiciones de decidir su propia internación, tanto en los pacientes con adicciones u otras enfermedades mentales. La ley prevé la internación compulsiva, requiere que haya dos médicos que firmen esta internación compulsiva, no alcanza con una sola firma. A mí no me parece que sea un problema tan grave. Creo que el problema de la salud mental en la Argentina no es la ley, mi opinión. ¿Cuál sería el problema? Toda ley es perfectible y ninguna ley está escrita en piedra de las nuestras, así que todo se puede modificar y estamos abiertos a escuchar las modificaciones previstas. Pero me parece que el problema pasa por cantidades de camas de internación para salud mental y para pacientes con adicciones, personal, recurso humano capacitado en la problemática, necesitamos más psiquiatras, necesitamos más psicólogos en los sistemas de salud y en los centros de atención primaria, necesitamos equipos de salud que comprendan a la salud mental y no la estigmaticen o la quieran separar o no quieran en sus hospitales tener esta problemática porque les parece que no la van a poder manejar. Esta capacitación y crecimiento en salud mental es una de las deudas que tiene el sistema público de salud de la Argentina, pero me parece que en líneas generales la ley no va a cambiar eso. Lo que necesitamos son políticas activas, muchas veces jurisdiccionales, porque de vuelta a veces se dice el Ministerio de Salud de la Nación destina tanto dinero a la salud mental. En realidad la salud, como ustedes saben, es una potestad provincial. Son las jurisdicciones las que invierten en hospitales, recursos humanos, en este caso psiquiatras, psicólogos, camas de internación, lugares de tratamiento de adicciones, son las provincias. La nación tiene un rol rector y de control, así que no es la Dirección de Salud Mental en su presupuesto la que define el gasto en salud mental. Cada provincia lo define. Senador, que tiene que ver con que los niños, las niñas, los adolescentes y las adolescentes no están incluidas en la ley de salud mental. Esto se debatía en la bicameral de la Defensoría de los Niños, Niñas. A mí me parece una cosa interesante, por eso les digo, yo creo que toda ley tiene capacidad de perfeccionamiento, de ampliación,
no están incluidos, no están negados tampoco. La ley no hace mención directamente Claro. a las niñeces. Me parece que es un tema obviamente importante. La salud mental, por supuesto, involucra también a las niñeces y es importante tratarlo, ¿no? Pero me parece de vuelta que hay como una carga sobre la ley. Obviamente nosotros somos senadores y todos los problemas los queremos solucionar con leyes o Exacto. modificando leyes. Y hay cosas que tienen que ver más con la gestión y la inversión pública y privada de cada una de las jurisdicciones en esta temática que durante mucho tiempo fue negada en la Argentina y que creo que gracias a la ley del 2010 en gran medida fue puesta en escena. Hoy podrá ser modificado o no, pero creo que el problema real es una decisión política. Y el otro día el Consejo Federal de Salud, que integran los ministros de salud de todas las provincias, incluida la Ciudad de Buenos Aires, y las provincias me refiero a que no sean oficialistas, han defendido de alguna manera o avalado a la actual ley de salud mental. Que eso no quiere decir que no pueda ser modificada y estamos en la comisión abiertos a las propuestas, ¿no? Muy bien. Senador, muchísimas gracias. A Gracias, ustedes. senador. Seguramente lo vemos la semana que viene en la sesión. Sí. Así será, así será. Lauri, si te parece, nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más resumen parlamentario.